Ahora pasó. Ahora sí, Sí, bienvenida. muy buenas noches, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy agradecidos por la invitación que nos extendieran de la North Caribbean Conference, Distrito 4 de Saint Croix, y agradecemos tanto a usted, Pastor Marcos Salas, como también al Pastor Arnaldo González, quien nos extendiera la invitación. Quisiéramos compartir con nuestros hermanos el tema, pero también tenemos un PowerPoint para que ellos puedan ir viendo la información que vamos a exponer. Quisiera saber de qué manera podemos subirlo, Pastor. Bueno, ok. Acabo de hacer, la acabo de hacer cojos, así que donde dice en la parte de abajo, Share Screen, allí Ajá. usted puede compartir la pantalla ahora. Abro el PowerPoint acá con Sí, abre nosotros. su PowerPoint normal y entonces, Primero. ajá, correcto. Y después comparte la pantalla y allí va a aparecer. Ok, el abrí esto, pero no, ahora me desaparecieron ellos. No se preocupe, Mira, el tranquilita. pastor dice que le dé aquí, and share screen. Correcto. Y ahí doy acá. Ahí, Ahí pastor. está apareciendo, ya apareció. Sí. Ok. Adelante. Gracias. Ok, muy bien. ¿Lo pueden visualizar? Perfectamente. Sí. Todavía pueden Ok, mostrar en pantalla perfecto. completa. Okay. Ahora Ahora sí. sí. Ahora Gracias. sí, muy bien. Bien, el tema que nos compete en esta hora, bien ustedes lo han estado promoviendo, es diabetes y control de peso en los niños. Y el tema correspondiente a esta hora es la diabetes mellitus tipo 1. En esta hora, pues vamos a compartir con ustedes todo lo correspondiente a lo que significa la definición de diabetes, a la vez todas sus signos, las causas, las estadísticas, las complicaciones y el tratamiento de esta condición. Seguramente todos nosotros conocemos a alguien que padezca de esta condición de diabetes tipo 1. Y a diferencia de la diabetes tipo 2, esta diabetes, que la diabetes tipo 2, dicho sea de paso, es una diabetes que se desarrolla en las personas que han estado llevando a lo largo de su vida malos hábitos de estilos de vida, una dieta incorrecta, una falta de control de peso, y entonces esto contribuye para el desarrollo ya en la edad adulta de esta condición, pero de la diabetes mellitus tipo 2. En términos generales, ¿qué es la diabetes? Bueno, es una enfermedad que afecta cómo nosotros, nuestro cuerpo, utiliza la glucosa, el principal tipo de azúcar que contiene nuestra sangre, porque en la sangre circulan otros diferentes tipos de azúcar. Entonces, esta condición de diabetes se desarrolla cuando nuestro cuerpo no puede producir la hormona insulina o cuantitativamente no es suficiente. Es escasa la cantidad de insulina para poder trabajar e intervenir con la carga o cantidad de glucosa en nuestra sangre. Otras causas pueden ser por problemas de sensibilidad a la insulina en el área de la membrana de cada una de nuestras células. En esta ocasión, la diabetes tipo 1, básicamente el organismo no está secretando absolutamente nada de insulina. Así que se le denomina, como ustedes pueden ver aquí, diabetes tipo 1 insulino dependiente. Es decir, ya que endógenamente, internamente, el organismo no puede, o nuestro cuerpo, producir esa hormona
es la insulina, pues entonces hay que suministrarla externamente, una vía exógena. Ustedes pueden apreciar aquí en la ilustración cómo se ven unos capilares sanguíneos en color rojo y en la parte izquierda ven unas células en color azul claro, que esas son las células productoras de insulina. Pero a causa de unas reacciones que ocurren en nuestro organismo, donde media el sistema inmunológico, esas células son destruidas. Y ustedes pueden ver al lado derecho en color gris, cuando son destruidas estas células, ¿qué son las células anatómicamente? Aquí vemos una especie de tejido histológicamente. Se conocen como las células beta de los islotes de Langerhans, del páncreas, que son las encargadas de secretar esta hormona que se le llama insulina. Y podemos ver aquí cómo la diabetes tipo 1, pues la insulina regula en sí el nivel de glucosa en nuestra sangre. Cuando la glucosa llega, ¿verdad?, a la corriente sanguínea, pues se absorbe, por ejemplo, aquí en las células musculares, que es donde mayor cantidad de mitocondrias nosotros tenemos, y a la vez ahí es convertida para que nosotros la podamos utilizar como energía. Como mencionamos en la diabetes tipo 1, el páncreas pierde esa capacidad de fabricar la insulina, elevándose anormalmente los niveles de glucosa en nuestra sangre. Afortunadamente, actualmente, el diabético tipo 1, pues puede, no es un diagnóstico que pueda sorprenderlo y preocuparse, que diga, pues, mi vida está contada. No, porque ya hace para ya casi un siglo, para los 1920, se sintetizó la insulina para ser administrada. Así que ya los pacientes tipo 1 ya no se catalogaba una condición mortal, porque ya al suministrar subcutáneamente la insulina, que se sintetizaba insulina humana, que era pues idéntica a la humana, pero también se usaba insulina animal, que la extraían de los monos. Hoy en día, pues la insulina que se utiliza es la insulina análoga. O sea que el organismo, cuando el paciente muchas veces, cuando son niños o pueden ser menores, infantes o adolescentes o jóvenes que desarrollan esta condición, al principio no se dan cuenta que están desarrollándola y los niveles en sangre comienzan a aumentar desmedidamente. Pero miren cómo aquí nos dice cómo el páncreas pierde esa capacidad de fabricar la insulina. Se elevan anormalmente esos niveles. Entonces, los papás van a notar cómo estos niños comienzan a buscar el ingerir mucha agua, y empiezan a acudir a sus necesidades al baño para generar las micciones o estar orinando frecuentemente. Y esto ocurre porque al concentrarse estas grandes cantidades de glucosa en la sangre, el organismo no puede trabajar con niveles elevados de glucosa sanguínea. Entonces, tratando de que se mantengan esos niveles en un 80 o 90 miligramos por decilitro, empieza o comienza a excretar esas moléculas de glucosa por la orina. El niño comienza a deshidratarse, empiezan a notarse también cambios donde se empieza a reducir el peso de esa persona. La insulina es una hormona importantísima en nuestro cuerpo, ya que está encargada de procesos metabólicos y anabólicos y de hipertrofia de todas las reacciones de nuestro cuerpo. Así que actúa como una llave que abre esas puertas de los receptores a nivel de la célula para que pueda entrar la glucosa en su interior. Si no hay insulina, no pueden entrar esas moléculas de glucosa adentro de la
célula para que entonces se pueda generar la energía que nosotros necesitamos para realizar todas las actividades diarias en nuestro cuerpo y además todas las funciones y reacciones en nuestro organismo. Así que la insulina, a manera de una llave, se maneja o actúa en asociación con la glucosa para entonces interactuar en esos receptores celulares donde media para que entonces se aumente esa sensibilidad de la insulina y se active esa cascada de la insulina para que puedan entrar esas moléculas internamente en cada una de nuestras células. Ahora, ¿quién desarrolla la diabetes tipo 1? Puede desarrollarse en las personas que tienen 40 años o menos, como mencionamos, niños, infantes, adolescentes, jóvenes, y queremos enfatizar que este tipo de diabetes tipo 1 no se puede prevenir. No se puede predecir tampoco, no se sabe quién la va a desarrollar y no desaparece. O sea que una vez que se le establece a usted el diagnóstico de diabetes tipo 1, eso es un padecimiento de por vida y requiere asimismo tratamiento de por vida. Las causas, como dijimos, pierde el páncreas esa capacidad de fabricar insulina y se ha descubierto y estudiado, médicos, científicos, cómo el sistema inmunológico se trastorna. El sistema inmunológico es uno de los sistemas importantísimos en nuestro cuerpo, que Dios, ¿verdad?, lo puso en nuestro organismo para poder defendernos de agentes externos. Pero cuando se trastorna, comienza entonces a trabajar erróneamente. En vez de atacar a los agentes invasores que ingresan a nuestro organismo, comienza a atacar a nuestras propias células. Y en este caso, pues median factores inmunológicos donde combaten las mismas células productoras de insulina, que son las células beta del páncreas, y generan también reacciones de citoquinas provocando severa inflamación y destruye esas células. Ahora, sí se han encontrado estudiando todo este panorama cómo esos factores genéticos, aunque se heredan, la expresión de estos factores median por presencia de viruses que ingresan a nuestro cuerpo o de proteínas. También se han hecho muchos estudios de la leche de vaca y hay países donde se ingiere abundante leche de vaca, por ejemplo, como en Finlandia, y tienen una tasa muy elevada de casos de diabetes tipo 1. Además, el consumo de azúcares influye en que los genes se activen o se desarrolle una expresión de los mismos. Nitritos, que son conservantes de alimentos cárnicos o bacterias en este tipo de alimentos o alimentos procesados, intervienen en que se activen este tipo de genes. Les traje aquí para que pudieran ver cómo hay múltiples estudios donde sí revelan estas publicaciones que hay factores dietéticos que intervienen en el desarrollo de la diabetes tipo 1 y pueden ver aquí cómo la importancia de esos factores entre alimentos, por ejemplo, como la leche de vaca, los azúcares, alimentos procesados. Estos alimentos procesados están muy relacionados con aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 porque cuando se procesan estos alimentos, que ya usted los puede conseguir en el mercado, muchas veces ya están preparados, vienen congelados, vienen enlatados, donde usted con mucha conveniencia, pues a falta de tiempo, usted consigue este tipo de alimentos, usted nada más los abre y pues los calienta y ya están listos para consumirse. Este tipo de alimentos procesados fueron preparados con antelación y muchas veces a altas temperaturas, de manera
que la presencia de proteínas con azúcares y altas temperaturas generan unas reacciones que se le llaman reacciones de productos de glicación avanzada. Y noten que también están implicados aquí en el desarrollo de la diabetes tipo 1, a la vez que los nitritos, que son conservantes de alimentos. Este artículo nos revela también algo interesantísimo, y es que, si bien es cierto, presenta los factores desencadenantes, nos da luz también en relación a nutrientes, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, la vitamina D, la E, y cómo el zinc previenen y nos protegen de aquellos síntomas tanto preclínicos como clínicos de la diabetes 1. Aquí les traje como parte de la epidemiología o estadísticas. Estuve buscando así en Interamérica y encontré cómo en México representa el mayor caso de diabetes en Centroamérica con 8.7 millones de casos. Miren, en Colombia 3.3 millones viven con diabetes, esto es en términos generales. En Chile, más de 1,5 millones de adultos chilenos viven con diabetes, lo cual representa 9.4. Aquí no me permite ver en Argentina cómo esto también presenta una incidencia bastante alta, elevada. 1 de cada 10 argentinos, eso es bastante elevado, mayores de 18 años tienen algún tipo de diabetes, o sea que aquí nos incluyen que puede ser tanto diabetes tipo 2 como la tipo 1. Noten cómo aquí nos presenta la incidencia de diabetes. En Estados Unidos, aproximadamente 1.25 millones de estadounidenses tienen diabetes tipo 1 y se hacen proyecciones a largo plazo, como en el 2050 se espera que entonces haya 5 millones de personas diagnosticadas con diabetes tipo 1. 40,000 personas son diagnosticadas cada año y 200,000 personas menores de 20 años tienen diabetes tipo 1. A veces las podemos traspolar porque muchas veces se lleva a cabo los mismos estilos de vida, los mismos tipos de dieta. Pero ¿cuáles son esos signos y síntomas? Mencionamos ya al principio que pueden estar presentando mucha sed. También deseo frecuente de orinar, que esto se le llama poliuria, al exceso de sed se le llama polidipsia, son cuando se presentan a edades tempranas a los niños, usted los puede ver en su hogar, acudiendo mucho a la cocina, abriendo mucho el refrigerador o la nevera, buscando alimentos que comer, especialmente de harinas refinadas, dulces, es polifagia, fatiga, visión borrosa, hambre excesiva. Como les mencioné, el cuerpo trata de deshacer y obtener el balance y las cantidades necesarias apropiadas para funcionar nuestro organismo de 80 a 90 miligramos por decilitros en sangre, y empieza entonces a tratar de salir de ese exceso presentando orinas frecuentes, y empieza a deshidratarse la persona, a disminuir de peso, empieza también a perder proteína, y entonces empieza a reducir masa muscular con la consecuente pérdida de peso. Ya en casos extremos donde no se atiende debidamente, pues ya hay complicaciones donde los niños comienzan o personas a presentar dolor de estómago, náuseas y vómito, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante, que son complicaciones donde no se atiende, y el cuerpo entonces, al no obtener la energía debida, comienza a obtener energía de otras fuentes como son las grasas, y se genera una alta cantidad de cuerpos cetónicos o la cetoacidosis diabética. Hay otros síntomas que los padres, cuando son niños pequeños, deben de estar alerta y les causa inquietud, porque ya son niños que, por ejemplo, ya tenían control de esfínteres, ya ellos acudían a realizar sus necesidades normalmente, pero de momento ven que presentan enuresis. Es decir, empiezan a mojar la cama de noche, algo anormal. Ellos dicen, los padres rápidos se dan cuenta, aquí está pasando algo extraño,
porque a mi hijo nunca le ocurría esto. O si es una niña también, preadolescente, en la pubertad, y comienza a tener infecciones vaginales, es otro dato que alerta a los padres a que los niños acudan entonces, llevar a los niños a su médico para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero ¿cómo se diagnostica esta condición? Pues se realiza por medio de un análisis de sangre para verificar esos niveles de glucosa. El nivel de glucosa en ayunas va a revelar una cantidad elevada más de lo normal, que es hasta 99 lo normal, de 75 a 99 es el parámetro normal, pero entonces aquí se eleva a 126 miligramos por decilitro o más. También se le van a realizar otro tipo de pruebas, como es la prueba de tolerancia a la glucosa, y esa prueba de tolerancia a la glucosa, que puede hacerse a las 2 horas, sale más de 200 miligramos por decilitro, y a la vez se trata de investigar en 2 a 3 meses hacia atrás, que el niño se está siendo evaluado o diagnosticado, si ha tenido acúmulos de glucosa que se unen a una proteína, en este caso a la hemoglobina. Por eso hay una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. Así que cuando esta prueba sale a más de 6.5%, ya nos está dando un índice de que este niño está desarrollando diabetes tipo 1, o también pueden aparecer cuerpos cetónicos o cetonas en la orina o en la sangre. Además, ¿cómo entonces se trata esta condición? Como les decía, afortunadamente está este tratamiento de la insulina inyectable y tiene que seguir los parámetros, los lineamientos que su médico le indique. En este caso, su médico muchas veces va a referir a su hijo o, ¿verdad?, hacia una evaluación y seguimiento y con tratamiento de un especialista, como un endocrinólogo pediátrico, que es el que va a darle seguimiento en este caso. Y él le va a indicar entonces los tipos de insulina, la insulina rápida, la insulina lenta, rápida o corta, que debe de utilizar. Va a ser instruido, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, cómo monitorearse con un glucómetro esos niveles de glucosa en la sangre, y cómo entonces manejar las dosis de unidades de insulina que necesita y cuándo aplicárselas. También le va a orientar o lo va a dirigir hacia una dietista o nutricionista para seguir una dieta sana, equilibrada y prestando atención especial a los carbohidratos o hidratos de carbono. Y aquí hay que hacer un paréntesis, porque la persona diabetes, niños tipo 1 o jóvenes no pueden estar sin la ingesta de carbohidratos. Es muy importante en cada una de sus dietas, de sus menús durante el día. Pero estos carbohidratos es muy importante que sean carbohidratos complejos, es decir, estos carbohidratos tienen que ser integrales. Cuando, a pesar de que se descubre y se tratan con su insulina, muchas veces si estos niños, a pesar de que se están monitoreando e inyectando las dosis de unidades que requieren, pues si tienen una dieta que no es la adecuada, que no tienen un horario regular de alimentos, va a generar, aun cuando se estén tratando con insulina, niveles elevados de glucosa en la sangre. Y al ocurrir esto, estas moléculas concentradas de glucosa empiezan a unirse a las proteínas. Y dentro de nuestro cuerpo se generan también estos cambios de procesos de glicación terminales avanzados. Y estos procesos o productos de glicación avanzada, productos finales de glicación avanzada, que se forman al unirse esas moléculas de glucosa con las proteínas, con moléculas de proteínas,
son los que producen a largo plazo las complicaciones en un paciente de diabetes tipo 1, porque afortunadamente se diagnostica con los signos y síntomas que se presentaron, se da el tratamiento de insulina y bien pudiéramos decir que esta persona puede durar hasta 20, 30 años sin tener o aparecer complicaciones. Así que, pero sí, depende del estilo de vida y la dieta con carbohidratos integrales que va a evitar el usar menos cantidades de unidades de insulina y a la vez menos complicaciones a largo plazo. ¿Por qué mencionamos la importancia de los carbohidratos? Mire, tienen que ser integrales. Integrales, por ejemplo, pan integral, y el pan integral, si usted lo consigue de semillas germinadas, muchísimo mejor. Porque esto tiene que ver con el aumento de los índices glicémicos en la sangre. Pan integral, arroz integral, harinas integrales, a la vez también pastas integrales, tiene que integrar alimentos como son la quinoa integral, el amaranto, el trigo sarraceno o red bulgur wheat. Es importantísimo que este tipo de nutrientes sean los que consuma un pacientito que sea de diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, va a seguir aumentando esas necesidades de insulina en la sangre y esto va a contribuir a que se generen efectos a causa de la insulina. Entonces comienzan entonces a esos receptores tan delicados y específicos de la insulina en las membranas celulares a entonces ocurrir resistencia a la insulina. Entonces va a necesitar más dosis de insulina cada vez y esto tiene efectos secundarios. La insulina también provoca inflamación interna en nuestras arterias, produce arteriosclerosis, produce aumento de peso, aumento de las moléculas grasas, produce problemas con la coagulación, a la vez retiene líquidos también, produce pérdida de masa muscular. Así que es importante los horarios regulares, el tipo de carbohidratos que sean integrales o de semillas germinadas. A la vez, se trata también midiendo la concentración de azúcar como se le indicó con su glucómetro y es a veces mucho mejor tener una libretita donde ir anotando el horario y las veces, el día, la hora que usted se verificó, ¿verdad? Los padres en niños pequeños tienen que estar al tanto de todo esto. Ahora vamos a mencionar algo que es importantísimo y es la actividad física en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en las personas que padecen este tipo de diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque si no se realiza actividad física y la insulina va a contribuir a que se pierda masa muscular, a que se pierda líquido, entonces se va a deshidratar, va a bajar mucho de peso. Es importante el hacer ejercicio, pero este ejercicio tiene que ser activo y de resistencia. Vamos a explicar más adelante cómo es esto. La razón es porque necesitamos que la insulina que se está administrando genere reacciones de hipertrofia para mantener masa muscular y no pierda peso. En la masa muscular debemos de recordar que ahí tenemos mayor cantidad de mitocondrias, de tal manera que si tenemos una gran cantidad de mitocondrias se va a producir mucho mayor energía, se va a quemar más glucosa y entonces se van a necesitar, va a disminuir esos niveles de glucosa en la sangre y a necesitar menor cantidad de unidades de insulina a ser administradas. No podemos dejar de lado la fitoterapia o terapia con plantas, incluirlas en sus menús. La chía, por ejemplo, esas semillitas importantísimas porque al contacto con el líquido y las preparaciones de alimentos, ellos van a secretar mucílagos o una gelatina que van a ayudar para reducir esa entrada y que sea de una forma regular las azúcares
en el metabolismo de nuestro cuerpo, de nuestras células. El psyllium también es otra fibra importantísima que se extrae del yantén y ayuda mucho, se puede conseguir ya en polvo y se añade a sus cereales integrales para que pueda entonces ayudar a ralentizar, a disminuir esa introducción de niveles o concentraciones de azúcares a la sangre. También es importante un químico, un fitoquímico, como es la berberina, que se extrae de la planta Berberis vulgaris, y también se encuentra en otras plantas, por ejemplo, como el sello dorado o golden seal, o también de la cúrcuma. Este fitoquímico importantísimo. Buscamos en la plataforma de PubMed, hay innumerables estudios de cómo la berberina actúa en los receptores de las membranas celulares, porque también actúa, es importantísimo en los pacientes de diabetes tipo 2, porque actúa a nivel de las células del páncreas. Aquellas que aún quedan que no se han deteriorado, pues es muy útil. Pero ya en el de diabetes tipo 1, al no existir o estar deterioradas, destruidas esas células beta del Langerhans, pues entonces la berberina actúa a nivel de las membranas de nuestras células, optimizando esa interacción, esa sensibilidad de la insulina para que pueda abrir esos receptores y entrar en las moléculas de glucosa. ¿Qué diremos de los omega 3? El alfa-linoleico que se extrae de las semillas de linaza también contribuyen para remodelar esas membranas celulares en nuestras células y optimizar la entrada de la glucosa a las mismas para obtener la energía que necesitamos. El ácido alfa-lipoico también es muy útil para ayudar en esta participación de sensibilidad en nuestros receptores, y a la vez es muy útil en las neuropatías en los pacientes diabéticos. Además, como hemos mencionado, pues hay nutrientes y minerales que optimizan y fortalecen nuestras células para tener un mejor ingreso de glucosa en las mismas, como la vitamina D, que a la vez es una hormona también que se produce a través de la luz solar en nuestro tejido debajo de la piel, y entonces interviene de una manera sorprendente para que nuestro sistema inmunológico trabaje de una manera óptima y eficiente. También la vitamina E, que es un poderoso antioxidante, interviene en esas membranas celulares. Minerales, por ejemplo, como el zinc, que también ayuda y contribuye para mantener nuestro sistema inmunológico activo. En estas personas de diabetes tipo 1 es importante que la dieta sea balanceada y combinarlo con una dieta activa, porque hemos mencionado cómo radica el control de peso. Importantísimo tener un control de peso adecuado. Como les decía al principio, cuando comienza a desarrollarse la enfermedad puede haber una pérdida de peso, pero hay niños que antes de que se diagnostique empiezan sí a presentar aumento de peso. Recuerden que están ingiriendo muchas harinas refinadas, muchos dulces, mucho carbohidrato simple, y pueden aumentar, pero por lo general empiezan a perder porque se deshidratan, empiezan a perder proteína, pero después que se diagnostican y comienzan con su tratamiento de insulina, muchos niños continúan realizando desarreglos en sus dietas, y entonces comienzan a aumentar de peso. Así que es importantísimo calcular el índice de masa corporal para saber si están dentro de su peso ideal. Reconocer que el peso descontrolado les va a afectar en esta condición en la diabetes, y la diabetes también viceversa afecta al peso. Grandes cantidades de grasa pues van a interferir en endurecer esas delicadas membranas celulares donde se encuentran los receptores, y va a haber una incapacidad de que entonces pueda controlarse apropiadamente. Ingerir alimentos de índice intermedio
o bajo índice glucémico, es muy importante. Esto pues va a ser orientado por su médico, por su dietista o nutricionista, de qué alimentos generan una menor alza de niveles de glucosa en la sangre. Es importante establecer horarios regulares, como mencionamos, de sus comidas. Los niños diabetes tipo 1 va a ser necesario hacer meriendas, pero estas meriendas tienen que ser meriendas saludables, con carbohidratos que sean integrales. Deben de hacer ejercicio regular y alternarlos con ejercicios de resistencia, claro, de acuerdo a su edad. Los niños pequeños pueden realizar ejercicios con sus padres que los motiven. Pueden también, por ejemplo, montarse o correr en triciclos. Todo esto va a generar masa muscular. En niños más grandecitos, pues pueden realizar carreras o montar o pasearse en bicicleta. La natación desde pequeñitos, que eso también va a ayudar al desarrollo neuromuscular y motor, excelentísimo, de una manera muy apropiada y muy conveniente. Y ya más grandecitos pueden ir integrando pesas o ejercicios, ¿verdad?, de resistencia. Hay desafíos en el control de peso. Y estos desafíos son, por ejemplo, que muchos padres preocupados porque una vez que se le da este diagnóstico a su niño, imagínense, enseguida pues piensan lo peor. Pero por eso es importante y por eso estamos aquí trayéndoles esta información para que vean que aunque se haya diagnosticado esta condición, pueden vivir una vida normal como los demás niños, claro, al principio en lo que se ajustan y conocen todos los mecanismos, pues es un poco desafiante, un poco angustiante. Los niños pues a veces por edad pequeña, pues no desean cooperar, pues surgen todo este tipo de circunstancias. A veces las preocupaciones de los padres, ay, no deseo que mi hijo pues se le den bajones, dicen ellos, que le den bajones, o sea, que presente episodios de hipoglucemia, entonces comienzan a hacer meriendas en exceso, en base a esa preocupación. Por eso es que les traemos esta información, porque mientras menos meriendas se realicen en el día, mucho mejor va a estar controlados sus niveles de glucosa y mucho menos complicaciones van a tener a largo plazo. El consumir golosinas escondidas, si usted ya tiene el conocimiento, ya fue informado como padre de los alimentos que le convienen a su hijo, o como joven, ¿verdad? O adolescente que tienen mayor compresión de su condición, pues mire, evite el comprar aquellos alimentos que saben que son de un índice glucémico elevado. No los lleve a su casa para que evitar y no tengan la tentación. Y así, porque los niños son listos, en un abrir y cerrar de ojos ellos ya se han comido lo que usted llevó, o si van a actividades o que vayan a la iglesia, rápido ellos se las ingenian para entrar al comedor y adquirir aquello que su cuerpo le está pidiendo y no puede, ¿verdad?, conseguir esa energía que está necesitando. Hay dietas extremas, siempre ocurre en todas las épocas que hay modas en las dietas, pero hay que ser cuidadosos. Evitar el paciente diabetes tipo 1, ese tipo de dietas puede ser fatal, pueden contribuir a aumentar cuerpos cetónicos y traer muchas complicaciones. Evite esto y evitar la insulina. Hay jovencitas que saben de estos efectos que genera la insulina, que contribuye para perder líquido, pero también contribuye para aumentar los adipocitos, las células grasas, y que puede entonces contribuir para una elevación anormal de peso. Ellas recuerden que quieren verse esbeltas y pues entonces evitan el administrarse la insulina que requiere su cuerpo. Y esto también es detrimental. Hay que orientar que esto no se debe de hacer. El control del estrés es importantísimo. Muchas veces los niños, los jóvenes entran en episodios de estrés sobre esfuerzos emocionales. Los padres tienen que intervenir en este asunto para que que los niños se desarrollen en todas las dimensiones de su ser, física, mental, emocional, espiritualmente, adecuados para que haya un hogar que ese sea
lleno de paz, que si se enfrentan a situaciones escolares, los padres puedan orientarlos, ayudarles, motivarlos para que no entren en estos procesos o tampoco hacer sobreesfuerzos físicos. Hay personas que, bueno, pues yo quiero hacer masa muscular y se van a exceder tanto en la intensidad como en el volumen, es decir, mayor peso, mayor repeticiones, y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces situaciones de estrés, situaciones de sobreesfuerzos físicos va a someter al organismo a un estrés exagerado que va a estimular las respuestas de nuestro organismo al estrés, es decir, va a estimular un aumento de adrenalina. Y este aumento de adrenalina va a subsecuentemente a contribuir para que haya un aumento entonces en los niveles de glucosa en la sangre. Las complicaciones, como dijimos, si no se siguen todas las recomendaciones que hemos hablado, van entonces a generarse un aumento de cuerpos cetónicos en la sangre y en la orina, va a causar entonces dolor de estómago, náuseas, vómito. Algo bien característico es el olor del aliento afrutado, problemas para respirar, incluso pérdida de la conciencia, ya en casos muy extremos. Pero al principio que los niños comienzan a experimentar estos dolores de estómago, náuseas, vómitos, los padres se confunden, hasta los médicos pueden también, ¿verdad? Como diagnósticos diferenciales, pensar en que el niño está presentando un cuadro de apendicitis. Así que hay que hacer todas las pruebas convenientes, necesarias para que sea un diagnóstico acertado y concreto. Otras complicaciones a largo plazo, como mencionamos, si no se generan masa muscular, si no están también controlándose los niveles de glucosa adecuadamente, perdón, si también están produciéndose complicaciones al haber un exceso de glucosa, como les mencioné, se unen a proteínas. Estos productos finales de glicación avanzada en nuestro torrente sanguíneo va a contribuir para que entonces aumente la placa de ateroma y arteriosclerosis, donde entonces se van a endurecer nuestras arterias, se va a afectar la microcirculación de nuestra retina, va a contribuir para que entonces haya pérdida de la visión, trastornos en la retina, hemorragias, exudados en la retina, alteraciones en la mácula, que es el centro de mayor agudeza visual, trastornos en la microcirculación, del canal de drenaje, de la cámara anterior, del humor acuoso, los canales de Schlemm. Todo esto va a contribuir también a condiciones de problemas de las coronarias de nuestro corazón, favoreciendo enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, donde puede ocurrir también derrames o problemas de infartos cerebrales. Ya mencionamos ya el deterioro visual, daño renal produciéndose estos productos y exceso de azúcar, ¿verdad? Contribuyendo para endurecer esas arteriolas y microcirculación, glomerulosclerosis, y va a disminuir esta función, y van a encontrarse entonces en sus resultados de laboratorio de química y de análisis sanguínea cómo aumenta la urea en la sangre, o sea, los productos de nitrógenos ureicos en sangre, aumenta también las cantidades de creatinina y disminuyen notablemente la tasa de filtración glomerular por esa misma glomerulosclerosis que se produce a nivel renal, y además problemas circulatorios de la microcirculación que van a afectar de una manera directa a nuestras terminaciones nerviosas, provocando la neuropatía. Así que hay avances en el tratamiento, hay dispositivos que tanto médicos como científicos, especialistas han estado, ¿verdad?, cada vez desarrollando para que sean más fáciles las inyecciones de insulina, las mediciones con su glucómetro. Hay tipo bolígrafos como lapiceros que son menos dolorosas y aún son también más eficaces. También está la bomba de insulina,
que este es otro dispositivo ya bastante sofisticado, en el cual pues consta de una batería, consta también de un reservorio desechable de insulina, de una básicamente microchip o minicomputadora, donde usted va entonces a calibrar las salida de esa insulina corta que necesita, y cómo está constituido también de una cánula flexible y de un catéter que va a estar insertado en su piel dirigido al tejido subcutáneo adiposo, y esto va a tener una mejor estabilidad, va a tener más libertad. Hasta hay dispositivos de esta naturaleza que son a prueba de agua, que va a poder sumergirse en piscinas, y sobre todo a disminuir el número de pinchazos, porque aproximadamente al mes se pueden generar hasta 120 pinchazos en un mes, y con estos dispositivos pues más o menos de 10 a 12 estas bombas de insulina. Así que necesitamos también confiar en el Señor, confiar en Dios, porque cuando se ha diagnosticado una persona con esta condición, hay mucho temor, pero Dios no nos deja solos. Y Dios en la Escritura, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41 y el versículo 10, nos dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Así que no debemos de tener temor, porque Dios está al control de nuestras vidas. Nada ocurre por casualidad, nada en nuestras vidas, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Al contrario, Dios no va a permitir nada en nuestras vidas que no sea para nuestro bien, que no sea para nuestro beneficio, que no sea para nuestro crecimiento espiritual. Y el mismo Dios nos dice: no desmayes, no te preocupes tanto, sigue las instrucciones. Yo estoy al control, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios es el que nos va a dar las fuerzas. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es con la diestra de la victoria de nuestro Dios que en Él confiamos, porque Él nos sostiene y nos dirige. Qué lindo. Gracias, doctora Esther. Estamos muy contentos por el tremendo mensaje de salud. Quisiéramos, antes de comenzar la sesión de preguntas, sí. Recordarles a nuestros amigos que todavía no son adventistas, que están escuchándonos a través del Facebook o del Zoom, que el próximo viernes, Dios mediante, vamos a regalar 5 libros de salud, ¿ok? Vamos a tratar de mandarlo por lo menos en las Américas, pues, ¿ok? Así que la única cosa que usted necesita hacer para estar participando es en un concurso que vamos a hacer. Vamos a mande su nombre, díganos quién lo invitó y de dónde, ¿está bien? Así que por Zoom o por Facebook usted puede decir solamente para las personas no adventistas, ¿ok? Entonces, entre más usted nos mande, toda la noche puede decirnos, saludos, soy el señor tal o la señora tal o el niño, lo que sea. Y entonces, si hay niños, también vamos a procurar enviar a donde podamos enviarles un libro especial de salud, ¿ok? Ya que esta información es muy importante que la tengamos. Ahora sí, vamos entonces con las preguntas. Doctora, buenas noches. La primera pregunta que nos hacen dice: ¿es posible que un niño de 6 años que come muchos dulces y engorda le dé diabetes infantil, incluso si nadie en su familia sufre de esa enfermedad? Este tipo de condición dijimos que tiene un componente genético, pero también pudimos ver que hay estudios que revelan cómo
el consumo excesivo de azúcares, también cómo interviene también factores donde si este niño ha sido, por ejemplo, en vez de ser lactado, se le alimentó en esas primeras etapas de vida con leche de vaca, pues sí va a influir el sistema inmunológico en poder generar este tipo de condición donde ocurre una destrucción grande de estas células productoras de insulina. Y pues los estudios revelan que puede ocurrir porque entonces el sistema inmunológico, recuerden que al consumir grandes cantidades de azúcares, eso además de contribuir para que nuestra corriente sanguínea se espese, nuestro sistema inmunológico también se deprime. Recordemos que gran parte de nuestro sistema inmunológico es producido a nivel de nuestra médula ósea. El sistema hematopoyético, donde las células madres hematopoyéticas generan nuestros glóbulos rojos plaquetas, pero también los glóbulos blancos, que son los encargados de protegernos. Cuando hay cantidades excesivas de azúcar, estos glóbulos blancos de la línea mieloide, también de la linfoide, el azúcar contribuye para que reduzcan su velocidad de acción ante los agentes invasores. Pero también contribuye para que ellos, además de reducir la velocidad, reduzcan la cantidad. Entonces sí pueden ocurrir allí cambios donde ocurra un comportamiento incorrecto, porque entonces al tener unas defensas deprimidas, hace que un niño obeso, comiendo mucho azúcar, se deprima su sistema inmunológico y lo hace más susceptible a que pueda entonces contraer cualquier infección. Y entonces esto puede ser causa de que sí puede ocasionar y desarrollar este tipo de diabetes. Gracias, doctora. Bien, vamos, doctora, ¿puede dejar de compartir ya su pantalla? Y entonces de esta manera pues pudiéramos verle su carita un poquito más amplia. ¿Qué hago? ¿Le doy a la clic? Donde dice stop. Ok. ¿Dónde dice eso? Arriba dice parar. Oh, sí, es stop share. Exactamente, Yeah. ese mismo. Ok. Ahora Muy sí, bien. gracias. Ok, gracias, doctora. Bien, entonces queremos saludar a nuestros amigos que están conectados desde Estados Unidos, en Atlanta, en Texas, en Delaware. Bienvenidos, Dios les guarde. Queremos también saludar a nuestros amigos que se conectaron allí desde San Croix, la isla, desde San Martín, desde Venezuela, desde Argentina. También tenemos personas conectadas en esta noche, desde Colombia, desde Perú, Puerto Rico, de la isla de Tortola, y también vimos por allí algunas personas conectadas desde Holanda. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a continuar entonces con la sección de preguntas y dice lo siguiente: ¿hacer ejercicio ayuda para el control de la diabetes? ¿Qué tanto afectan las frutas para una persona diabética? Son dos preguntas en una. Bueno, vamos a contestar la primera. Si es importante el ejercicio. Saben que en esta dijimos diabetes tipo 1, mayormente se descubre en los niños, pero puede descubrirse también en jóvenes o adolescentes o jóvenes adultos. Y el ejercicio es vital. Hoy en día, cuando, por ejemplo, los estilos de vida no promueven esto, más en los niños, por ejemplo, los padres, para que entonces puedan mantenerse tranquilos, pues les proveen de este tipo de dispositivos, ya sea un celular, ya sea una tablet, ya sea su computadora, ¿verdad? Su monitor. Y los niños pasan la mayor parte del tiempo con juegos que ellos han aprendido en estos dispositivos y entonces una vida muy sedentaria.
donde no se promueve por el estilo de vida, los padres trabajan, no tienen mucho tiempo para compartir con los hijos, para llevarlos, por ejemplo, al salir de su trabajo, que vayan al parque y que entonces así realicen ejercicio regularmente. Si no se realiza ejercicio, recuerden que el exceso de glucosa en la sangre con una dieta incorrecta, como quiera va a aumentar los niveles de glucosa, va a requerir más insulina y entonces va a perder masa muscular porque se pierden proteínas, porque recuérdense que la insulina es una hormona que es generadora de reacciones anabólicas, productora de hipertrofia, pero si no se trabaja a nivel del músculo, pero si no se ejercitan para hacer músculo, desde pequeños, por eso yo les mencionaba, tienen que los padres contribuir a los niños a que jueguen baloncesto, que jueguen el fútbol, soccer, que ellos hagan ese tipo de ejercicios. Mire, pero si usted vive en un área de campo, que usted lleve a su niño al campo, a la finca, que usted le enseñe a usar el rastrillo, a usar la azada, que le ayude con ese trabajo del campo, de la finca, de la jardinería, a levantar la carreta con basura, todo este tipo de ejercicio es importantísimo para que entonces pueda generar masa muscular y de eso depende que entonces se controle mucho mejor los niveles de glucosa porque precisamente en el músculo, como les mencionaba, hay mayor cantidad de mitocondrias, ahí es donde va a ocurrir mayor oxidación del azúcar de tal manera que entonces va a reducirse los niveles de glucosa en la sangre y al tener una mayor masa muscular, pues va a evitar menos complicaciones a largo plazo, 20, 30 años, que es donde el diabético tipo 1 comienza a generar este tipo de complicaciones que hemos mencionado. En la otra pregunta que me hicieran, recuérdenmela por favor. ¿Las frutas, algo así, mencionaron? Sí. ¿Qué tanto afectan las frutas para una persona diabética? El mango, ¿es cierto que sube la diabetes? O sube el azúcar. O sube el azúcar, perdón, no la diabetes, la azúcar. Los niveles de glucosa en la sangre. Para esto es muy importante, como les mencionaba también en la disertación, el que nosotros estemos atentos a el conocimiento de el índice glucémico de los alimentos. Y este índice glucémico es una escala que se ha determinado y clasificado los alimentos de acuerdo a la velocidad con que los mismos elevan los niveles de glucosa en la sangre. Así que es muy importante en este caso que usted mismo, ya ahora tenemos tanta facilidad con los medios electrónicos, tecnológicos de acceder a tanta información, pero si se da seguimiento con su médico, con su nutricionista o dietista, le van a hacer llegar estas tablas de estas escalas de el índice glucémico, por ejemplo. Los alimentos que fluctúan en un índice glucémico de 0 a 55 son de bajo índice glucémico. Pero, por ejemplo, de 56 a 69 ya es un índice glucémico medio o intermedio. Ahora, cuando hay alimentos que tienen un índice glucémico de 70 o más, ya ahí es un índice glucémico muy elevado. Déjenme decirles que los alimentos o frutas, en este caso, que es la pregunta, que tienen sabor dulce, que hay, ¿verdad? Está clasificada las frutas dulces, las frutas neutras, las frutas ácidas o poco ácidas. Pues sí, por ejemplo, la preocupación que mencionan, el mango. Ese tiene un índice glicémico que está en el borde de 55 y saben que a pesar de que es dulce, si usted lo consume completo con su fibra, eso hace que se pueda ralentizar, es decir, que se introduzcan esas moléculas de glucosa en la sangre de forma más lenta sin que tenga un índice glicémico elevado. Ahora, estamos en la época del mango. No significa que usted entonces va a ser intemperante y como son bien ricos y tienen un índice glicémico pues
allí intermedio, pues voy entonces a ingerir mucha cantidad de mangos. El diabético tipo 1 sí debe de consumir fruta, pero como les decía, traten de buscar aquellas que son de un índice glucémico más bajo, las neutras, por ejemplo, manzanas, peras, melocotones, ciruelas. Este tipo de frutas, pues sí, deben de... Ahora, se van a sorprender, por ejemplo, cuando busquen en esas escalas, por ejemplo, la sandía o melón de agua tiene un índice glucémico muy elevado. Así que, tomando en consideración, sí deben de incluir en su alimentación, en su régimen de alimentación, las frutas, pero siempre y cuando traten aquellas que son de índice glucémico más bajo. Evitar aquellas que son, por ejemplo, las frutas secas, los dátiles, ciruelas, higos, pasas, todo este tipo de cranberry o arándanos rojos, pues vienen en una presentación deshidratada o secos, van a tener un índice glucémico bastante elevado. Genial. Nos preguntan también, ¿un niño puede ser delgado y tener diabetes? ¿Puede ser que, perdón? Delgado. Definitivamente sí. Y más cuando es esta diabetes tipo 1, como les mencionaba, en etapas tempranas, tienden entonces por deshidratación, el organismo trata de liberar estas moléculas de glucosa para que está intentando mantener de 80 a 90 miligramos por decilitro en la sangre, pues trata de excretarlo por la orina, pero también recuérdense que al haber mayor conglomerado de moléculas de glucosa en la sangre, va a contribuir para que si no hay suficiente insulina o si la hay, pero se ingieren muchas cantidades o alimentos de índice glucémico muy alto, va a contribuir a que se pierdan proteína. No va a contribuir a que se fabrique, a que se remodele ese tipo de estructuras proteicas, va a contribuir a que se pierda, y el perderse masa, ¿verdad? Por causa de las proteínas, sí va a permitir que comience a perder peso. Ajá. ¿A qué edad comienza la diabetes en los niños? Esto puede ser desde edades muy tempranas, ya 3, 4 años, edades preescolares, pero les decía, si por ejemplo es un niño cuyos padres están atentos a la dieta, que son padres que buscan alimentos saludables, integrales, y que en su genética este niño ya traiga ese gen y que por algún virus se despierte, pues mire, pueden ser en etapas más adelante. Si son jóvenes que comen saludablemente a horarios regulares, realizan ejercicio, puede tardar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque están realizando actividades de estilo de vida y de dieta que no se manifiestan preclínicamente los síntomas y por ende no se diagnostican sino hasta que, por ejemplo, comienza entonces a no controlarse efectivamente esos niveles de glucosa y empieza a perder gran masa muscular y empieza a perder peso muy notorio, y ahí entonces a veces se diagnostica ya en edades juveniles. Perfecto, nos preguntan, ¿una merienda diaria contribuye a un peligro para desarrollar la enfermedad? No, definitivamente que no. Pero sí es conveniente que se consuman las comidas a horarios regulares en una persona que no es diabética, pero como estamos hablando de la diabetes tipo 1, si se realizan meriendas y que no son saludables, pues sí va a ir estableciendo una pauta para que más adelante pueda estar sobrecargando al páncreas, porque el páncreas funciona con 3 comidas al día, saludables, sustanciosas, con alimentos de carbohidratos complejos, integrales,
que quede bien satisfecha la persona, que lo acompañe, por ejemplo, con alimentos de omega 3, con chía, con semillas de linaza, con nueces, que también son ácidos grasos saludables. Esto va a contribuir para que no tenga el deseo de ingerir ningún tipo de alimento en 4 horas y media a 5, si come apropiadamente, y evitar que en un futuro entonces, en vez de diabetes tipo 1, que no es el caso, va a estar desarrollando una diabetes del adulto tipo 2. Perfecto. También nos preguntan, ¿el hecho de que una madre haya tenido diabetes gestacionaria durante el embarazo puede generar que el bebé sufra de esta afección también? Bueno, sí, lo hace predispuesto, predispone a que este niño pueda, si, ¿verdad?, los factores intervienen y propician, puede en un momento dado desarrollar también diabetes, pero más bien del adulto, si no tienen en cuenta el tipo de alimentos que se consumen, si no es criado desde pequeño a que debe de evitar calorías que son vacías, que derivan de los dulces, alimentos que no son integrales de harinas refinadas, pan blanco, harinas blancas, pastas que son refinadas, pues no conoce este tipo de alimentos integrales, pan también que es refinado. En vez de que pues los padres quizás no conozcan que hay panes con harinas integrales, que son granos germinados, que hay pastas que son integrales, que pues le van a contribuir para una mayor fortaleza, mejor sistema inmunológico, mejor control de esos niveles de glucosa en la sangre, de tal manera que va a desarrollarse ese niño tanto físicamente más saludable, mentalmente todavía también con mayores capacidades a desarrollar. Genial. Nos consultan si una persona tiene diabetes, un síntoma de diabetes, puede ser si al sentir un desvanecimiento y se come algo dulce, se siente mejor. ¿Eso puede ser una señal de diabetes? Claro que sí, porque lo que ocurre es que son personas que no están ingiriendo la dieta apropiada, como mencionamos, están con irregularidades también en su misma dieta, no están realizando ejercicio, posiblemente tengan un descontrol en su peso. ¿Y saben lo que ocurre? Entonces se genera tanta cantidad de glucosa elevada en la sangre, y como les decía, en un desorden en la alimentación, se brincan alimentos, horarios de alimentación, comen a deshora. Todo esto va a impactar al páncreas agotándolo. Es decir, en vez que 3 veces al día o 2 veces al día secrete la insulina apropiada, pues miren, a veces con un gustito, que a veces anuncian, no, pues consígase esta barrita energética, porque pues me sentí somnoliento durante el día y pues como un vacío en el estómago, enseguida en su bolsita abre y saca la barrita energética. Esa sola barrita, ya nuestro cerebro recibió un mensaje, viene alimento. ¿Sabe lo que eso involucra? Que entonces el cerebro da señales a nuestro sistema digestivo para que entonces se activen todas las enzimas desde la saliva, la betamilasa, la tialina, para desdoblar esos carbohidratos que usted está comiendo. Se liberan mucha cantidad también de enzimas, de ácido clorhídrico, de hormona que es la insulina a nuestra cámara gástrica para tratar de intervenir, hacer la digestión de ese alimento. Entonces, cuando es nada más una barrita o un boponcito y ya ustedes ha estimulado toda esa gama de reacciones porque el cerebro recibió que viene comida y piensa, va a realizarse una gran
comida normal y secreta todo esto, el páncreas entonces se empieza a agotar. Y por un dulcecito, él libera mucha cantidad de insulina y en la persona lo que va a suceder es que le viene un episodio de hipoglucemia. Es decir, como se conoce comúnmente, le vino un bajón. Y esto va a predisponer a la larga que al irse sobrecargando el páncreas, al irse estimulando de una forma frecuente, al ir liberando grandes cantidades de insulina para trabajar en poca cantidad de alimento, va a irse agotando y va progresivamente a ir entrando en síntomas estos de hipoglucemia y estos episodios de lo que se denomina una prediabetes para más adelante establecerse entonces una diabetes. Genial. Y si en vez de sentirse mejor la persona sintiese que está mareada. Sí, muchas veces estos síntomas de hipoglucemia, a pesar de que hay, por ejemplo, tabletas de glucosa que le van a ayudar para que aumente esos niveles de glucosa en la sangre, y entonces no solamente se empiezan a presentar nerviosismo, sudoraciones, deficiencia importante de las moléculas de glucosa dentro de las, o sea que es importantísimo en estos casos, ¿verdad? Sí, recurrir a bebidas, es un momento imprescindible, es una emergencia que hay que... Bien, tengo un niño de 7 años, dice la persona. Últimamente ha aumentado de peso, toma mucha agua e inmediatamente va a hacer pis. ¿Qué tipo de examen le puedo realizar para descartar si tiene algún problema con la diabetes? Caso es muy importante la pregunta y es una mamá que se envía a todas esas actividades de su hijo y ya está haciendo una prueba de azúcar, se realiza tanto en sangre como en orina y se realiza a diferentes horas. Tiene que estar yendo recurrentemente al laboratorio para que le extraigan sangre y orina a la media hora, a la hora, a las 2, 3, 4 y 5 horas. O sea que primero su glucosa en ayunas para saber esos niveles, su prueba de tolerancia a la glucosa es otro examen importantísimo. También es importante realizar la hemoglobina glicosilada. Recuérdense que les mencioné cómo el exceso de moléculas de glucosa en el torrente sanguíneo va a tender a unirse a proteínas. Y en este caso, al unirse a las moléculas de hemoglobina, nos va a detectar en meses hacia atrás, 2 a 3 meses, si presentó un conglomerado de glucosa que la carga la hemoglobina, y entonces esta hemoglobina glicosilada va explicando entonces que este niño es diabético en la sangre. Todo este tipo de exámenes. ¿Cuántos exámenes dar si una persona ya ha desarrollado la condición? En la orina se van a presentar en un urianálisis
no haya presencia de glucosa. Va a presentar aumento de proteína general de orina o en un urianálisis como cruces, una cruz en la orina. O sea que es importantísimo también verificar un análisis. Acá nos preguntan, ¿qué alimentos recomienda luego de salir de un embarazo con diabetes gestacional que estaba tomando insulina para que cuando se hagan los exámenes de la curva de 6 semanas, luego del parto, tengan los valores dentro del rango y que a su vez no interfiera con la lactancia, en caso de que hubiese? Que sea regular, porque noten que ella vaya a ser una persona diabética. En Roy se establece una diabetes, pero en el sentido de que ya ahora está preocupada de que luz elige pilares de alimentación. Su buen desayuno debe ser sustanciosa. Su almuerzo o comida del mediodía debe de ser unas 5 horas antes de ir a dormir comida. Entonces, 3 a 4 horas. Entonces, es importante que a consumir ya está disponible panes que se confeccionan un menor índice glucémico, que no eleven de una forma emocianados. Debe de consumir un cereal integral. Los cereales integrales no sangre, sino que a la vez le van a ayudar a ejercer efecto de saciedad. Adicional a eso, almendras, semillas de calabaza, las cashews, las nueces pacanas, las nueces estas de nogal, cashews que son las nueces de la India. Todo este tipo de alimento, las semillas, a sensibilizar más esas membranas celulares, o sea, en la sangre, las semillas oleaginosas le van a permitir efecto de saciedad y a la vez una forma regular y balanceada, de tal manera que niveles de glucosa elevados ni tampoco episodios de hipoglucemia. Así que un buen desayuno sustancioso con frutas frescas. Debe de ingerir bastante agua antes del desayuno, es decir, hasta
2 agua entre las comidas, para que con este tipo de nutrición no va a tener deseo de ingerir saciedad. Lo único que su cuerpo necesita es agua pura, y usted va a ingerir abundantes ensaladas, vegetales, proteínas de los granos. Si consume, por ejemplo, carnes, pues que sean carnes magras, que sean blancas, ¿verdad? Porque que es una persona que no sea vegetariana, recuérdense que los productos de origen animal son más cosas saturadas, y las grasas saturadas van a entonces a influir en tornar más rígidas las membranas celulares. Recuerden que entonces va a haber una resistencia a la insulina. O sea, que mientras más vegetariana sea su dieta, carnes blancas, poco a poco usted va a ir tratando de hacer estos cambios a una dieta. La comida por la tarde debiera ser sencillas o con vegetales, acompañadas de alguna porción proteica. Además, debe de incluir física, no puede faltar la actividad física para evitar entonces de la diabetes gestacional. Hay que recordar que el hacer ejercicio de importancia muscular, es importantísimo el ejercicio, realizarlo al aire libre y al sol. Por acción de la luz solar, interviene en activar los receptores, es decir, permite que sean más sensibles a la insulina. Noten cómo la actividad con la exposición a la luz solar activa nuestra circulación y activa